Desde el año 2012, la cantidad de poder computacional necesario para entrenar los modelos de inteligencia artificial más grandes no se duplica cada año, ni siquiera cada 18 meses. Se duplica cada 3 meses y medio. Una auténtica salvajada. Es una barbaridad, sí. Es una carrera armamentística, de silicio, y casi nadie tiene las herramientas para seguir el ritmo. Arrancamos una nueva inmersión profunda y damos una cálida bienvenida a quienes nos acompañan hoy en este análisis detallado. Hola, saludos a todos. Hoy tenemos un tema sobre la mesa que va directamente al corazón de esta locura computacional. La misión de esta conversación es entender exactamente cómo los creadores de las inteligencias artificiales más avanzadas del mundo han construido una especie de atajo. Un atajo muy necesario, por cierto. Exacto. Un atajo para manejar superordenadores masivos sin necesidad de que los investigadores tengan que ser, además, ingenieros de sistemas o expertos en redes de altísimo rendimiento. ¿Qué es lo que pasaba hasta hace nada? Justo. Y para ello vamos a destripar un documento fascinante. Es un artículo técnico de investigación publicado por el equipo de DeepMind, titulado TF Replicator. Distributed Machine Learning for Researchers. Básicamente es un manual sobre cómo se entrena la inteligencia artificial a una escala verdaderamente industrial. Así es. Y, a ver, es un texto que presenta unos avances técnicos que sobre el papel son impresionantes, las cosas como son, pero también abre la puerta a un debate profundo y, diría que hasta preocupante, sobre la dirección que está tomando la investigación en aprendizaje automático. Ya empezamos con el escepticismo. Bueno, es que a lo largo de este análisis detallado vamos a ver que simplificar lo complejo siempre tiene un coste oculto. Y esa filosofía de inyectar fuerza bruta masiva, pues no siempre es un sustituto válido para la verdadera eficiencia algorítmica. Vale, entiendo el punto. Pero para entender por qué este TF Replicator es un avance tan monumental, primero hay que ponerse en contexto y ver el enorme muro de hormigón contra el que se estaba estrellando toda la industria. El famoso muro del cómputo. Exactamente. Históricamente, el mundo de la informática vivía muy cómodo con la ley de Moore. Esa regla que dictaba que la capacidad de procesamiento se duplicaba más o menos cada 18 meses. Sí, pero frente a las necesidades del machine learning moderno, esa ley se ha quedado cortísima. Es un chiste. Totalmente. El propio documento cita el estudio de Amodei y Hernández y deja clarísimo que el tiempo de duplicación en la IA es de esos 3 meses y medio que comentaba al principio. Esto empuja a los investigadores a una única salida, que es escalar horizontalmente. Claro. Ya no sirve comprar el ordenador más potente del mercado. Hay que usar decenas, cientos o miles de tarjetas gráficas trabajando en paralelo para sacar adelante una sola tarea. Y a nivel logístico, organizar eso es un quebradero de cabeza monumental. Totalmente cierto. Y aquí surge un dilema brutal al que se enfrentaba la comunidad investigadora hasta hace muy poco. El de la simplicidad contra la generalidad, ¿verdad? Eso es. Había que elegir entre simplicidad o generalidad. No se podían tener ambas cosas a la vez. Si alguien quería entrenar un modelo distribuido sin volverse loco, tenía herramientas de alto nivel. Como el famoso TensorFlow Estimator. Exacto, el Estimator o el framework Horobot. Eran herramientas comodísimas, sí, pero siempre y cuando el modelo a entrenar fuera el estándar de la industria. Lo típico. Una red neuronal clásica de clasificación y poco más. Justo. En el momento en el que el investigador quería salirse del guión, probar una arquitectura un poco más disruptiva, pues estas abstracciones directamente castraban su libertad. Les negaban cosas muy básicas. Claro, les impedían algo tan fundamental como definir sus propios bucles de ejecución de manera natural. Y el problema de fondo, para quienes nos escuchan, es que la inteligencia artificial de hoy en día ya no es una simple red que clasifica fotos de gatitos en Internet. Ni mucho menos. Estamos hablando de agentes de aprendizaje por refuerzo, interactuando con múltiples funciones de pérdida, optimizaciones anidadas de forma muy compleja, gradientes sintéticos. Todo eso destrozó los moldes antiguos. Exacto, rompió sistemas anteriores como Disbelief. Para visualizar bien la magnitud de este reto del escalado horizontal, hay una analogía con el mundo de la cocina, que viene que ni pintada. A ver esa analogía. Es fascinante imaginar que escalar un modelo distribuido es como intentar que 100 cocineros estrella, que en este caso serían nuestras tarjetas gráficas. Las GPUs. Las GPUs, exacto. Que esos 100 cocineros trabajen en una sola cocina gigantesca para elaborar un único plato perfecto al mismo tiempo.
Tienen que picar, pochar y emplatar en absoluta sincronía, pasándose los ingredientes a la velocidad del rayo. Y sin chocarse. Eso es, sin chocarse y sin arruinar la receta. Es una imagen muy gráfica, ¿sí? Pero para entender por qué en la realidad esos cocineros se chocaban constantemente y la cocina acababa siendo un desastre, hay que bajar al barro. Vamos a desgranar esto entonces. Hay que observar cómo funcionaba la base de TensorFlow antes de que llegaran estas mejoras. Vale, el documento detalla las entrañas de TensorFlow. Funciona mediante un sistema de grafos de computación. No es código lineal que se ejecuta línea a línea. Aquí tenemos nodos, que son las operaciones matemáticas, y los tensores, que son los datos fluyendo por las aristas de ese grafo. Exactamente. Y cuando toca distribuir todo este entramado en varias máquinas, los servidores se comunican por un protocolo llamado gRPC. Hay un servicio, maestro, que orquesta todo el caos y varios trabajadores que ejecutan las distintas partes del grafo. Sí, y el texto recuerda muy bien los dos patrones clásicos que había en esa época para intentar organizar esto, Por un lado estaba la replicación dentro del grafo, lo que llaman in-graph, que es donde un único cliente monta un grafo mastodóntico que abarca todas las máquinas. todo de forma muy sincrónica, sí. Y por otro lado estaba el between graph, la replicación entre grafos. Donde múltiples máquinas tienen sus propios grafos locales y se dedican a bombardear a un servidor central de parámetros de forma totalmente asincrónica. Exacto, sonaba muy bien sobre el papel. Sobre el papel suena de maravilla, pero la implementación real, la del día a día, era un auténtico infierno. El documento toca un punto crítico aquí, que es el manejo del estado en estos grafos gigantes. Los errores silenciosos. Eso es. Trabajar directamente con TensorFlow a este nivel provocaba constantemente los temidos errores silenciosos. Y un error silencioso es muchísimo peor que un fallo normal del sistema. Porque si el programa se cuelga, pues reinicias y ya está. Claro, te da un pantallazo o un error en la consola y lo arreglas. Pero un error silencioso corrompe los cálculos matemáticos por un problema sutil de sincronización y el programa sigue corriendo tranquilamente durante días. ¡Qué desastre! Al final llega una factura de miles de euros de computación en la nube para obtener unos pesos matemáticos que son pura basura. Y lo peor es que el investigador ni se ha enterado de por qué ha fallado. Y a todo ese drama hay que sumarle la evolución del hardware, porque el texto menciona la llegada de los TPUs versión 2 de Google. Los famosos Tensor Processing Units. Sí, unos dispositivos que son una barbaridad. 180 teraflops de potencia, 64 gigas de memoria de altísimo ancho de banda, todos conectados formando lo que llaman un TPU pod. Que son 11,5 petaflops de potencia en total. Una locura. Pero claro, para no dejar ese hardware ocioso, la arquitectura base te obligaba a configurar a mano las colas de entrada y salida, las infames InfeedQ y OutFeedQ. Tenías investigadores puros, matemáticos brillantes, perdiendo semanas haciendo de fontaneros de datos. Empujando datos manualmente para que el chip no se quedara esperando. Era una arquitectura demasiado hostil para un investigador. Totalmente hostil. Y es justo en ese abismo de frustración técnica donde el equipo de DeepMind saca su as en la manga. Presentan TF Replicator. Y la genialidad de estas soluciones que parece magia. Bueno, magia técnica. Lo que el documento expone es que todo pivota sobre dos simples funciones en Python. Una es la función inputFN, que define cómo entran los datos. El flujo de entrada. Exacto. Y la otra es stepthon, que contiene la matemática pura del modelo, lo que realmente hace la red. Y aquí viene lo revolucionario. Con solo envolver el modelo en estas dos funciones y cambiar literalmente una línea de código, se pasa de usar un ordenador local a desplegar todo en un TPU pod gigante. Sin tener que tocar la lógica matemática del modelo. Exacto. Además, la herramienta expone funciones primitivas inspiradas en el estándar MPI. El Message Passing Interface. Sí, funciones como allReduce o allSum. Esto permite hacer virguerías geniales que antes requerían semanas de trabajo. Por ejemplo, la normalización por lotes cruzada entre réplicas. Cross-Replica Batch Normalization. Justo. Los dispositivos pueden compartir estadísticas en tiempo real y seguir entrenando sin bloquearse. A mí me parece una pasada. A ver, hay que tener cuidado aquí. Reducir semanas de ingeniería a una sola línea de código suena espectacular para un titular, sí. Pero lo fascinante aquí es la ilusión de simplicidad. Ilusión de simplicidad. Sí, han puesto una capa de pintura finísima y muy elegante sobre un motor que, por debajo, sigue siendo un caos hipercomplejo.
Si analizamos los detalles de implementación en la sección 4 del documento, vemos la chapuza técnica, en el buen sentido de la palabra, que tuvieron que montar. ¿Te refieres a cómo TensorFlow construye los grafos? Exactamente. TensorFlow construye sus grafos hacia adelante, en modo feed-forward. Lo cual complica muchísimo permitir que las réplicas se comuniquen a mitad de camino sin romper la estructura. Eso es. ¿Y cómo logran que las réplicas hablen a mitad de proceso con ese all reduce que mencionabas? Pues resulta que no pueden usar hilos de Python convencionales. Por el bloqueo global del intérprete, el famoso GIL de Python. Claro, el Global Interpreter Lock hace que los hilos en Python sean inestables para esto. Así que los creadores de TF Replicator tuvieron que inventarse un truco tremendo. Insertan unos nodos de posición. Los placeholder ops. Esos mismos. Los insertan directamente en el grafo durante la fase de construcción. Y luego, esos nodos se reescriben mágicamente por debajo una vez que todas las réplicas están listas. Es brillante. Es ingenioso, no lo niego. Pero mi advertencia es que esconder tanta complejidad técnica bajo una API sencilla crea una caja negra monumental. Acostumbras al investigador a que el sistema lo haga todo. Ya, pero ¿les libera tiempo? Sí, pero el día que algo falla dentro de esa caja negra de nodos reescritos en tiempo de ejecución, la incapacidad para depurar el error es absoluta. Les explota el código en la cara y no tienen ni idea de por dónde empezar a buscar. Bueno, acepto el argumento de la caja negra, pero los resultados que DeepMind saca de esa caja hablan por sí solos. Y aquí es donde este análisis se pone realmente interesante. Vamos con los casos prácticos. Sí, porque no se quedan solo en la teoría. Someten a TF Replicator a 3 pruebas de fuego. El primer caso es un clásico absoluto de la visión artificial, clasificación de imágenes con la arquitectura ResNet 50 usando la base de datos ImageNet. El estándar para medir rendimiento. Exacto. Históricamente, entrenar esto requería días enteros, pero con TF Replicator lograron alcanzar ese famoso 75,3% de precisión en menos de 30 minutos. Utilizando 32 dispositivos TPV2. Menos de media hora. Y el artículo alaba aquí el uso del escalado débil o weak scaling, es decir, mantienen la misma carga de trabajo por cada dispositivo individual, pero como añaden tantos dispositivos de golpe, el tamaño del lote global de imágenes crece muchísimo. A ver, es un logro de ingeniería enorme bajar el tiempo de días a media hora. Nadie niega eso. Pero yo vuelvo a criticar la filosofía subyacente de este enfoque. Por la fuerza bruta. Exactamente. Al aplicar ese escalado débil, inyectando decenas de TPUs, la inteligencia artificial en sí no está aprendiendo mejor. No es un modelo más inteligente. ¿Solo aprende más rápido? Aprende más rápido a base de fuerza bruta pura y dura, de silicio masivo. Y de hecho, si leemos con lupa, vemos los parches matemáticos que tienen que aplicar para que esto no reviente. ¿Te refieres al optimizador? Sí. El texto confiesa que usan optimizadores de momento de Nesterov y además le meten un calentamiento, un warm-up lineal a la tasa de aprendizaje. Claro, porque si metes un tamaño de lote gigante desde el minuto 1... El salto matemático del gradiente es tan bestia que destroza los pesos de la red y el entrenamiento diverge por completo. Así que tienen que ir subiendo esa tasa de aprendizaje poco a poco. Es un parche. Están sujetando la matemática con pinzas simplemente para justificar que pueden usar todo ese hardware a la vez. Vale, entiendo el punto. En clasificación de imágenes hay que ajustar un poco las tuercas. Pero saltemos al segundo caso práctico del documento, las redes generativas adversarias. Las famosas GANs. Aquí exploran el modelo SNGAN, que usan normalización espectral para generar imágenes. Y en este caso, la fuerza bruta sí que mejora directamente el ALTE, por así decirlo. ¿En qué sentido? El texto destaca un detalle rompedor. Resulta que el mero hecho de subir el tamaño del lote de 64 a 512 imágenes mejoró la métrica de calidad, el Inception Score, en un 50% relativo. Es una mejora sustancial, ¿sí? Las imágenes generadas serán muchísimo mejores solo por procesar más datos a la vez. Y además, TF Replicator maneja sin despeinarse las múltiples funciones de pérdida que tienen las GANs. Claro, porque tienes la pérdida del generador por un lado y la del discriminador por otro. Y las dos compitiendo. Todo eso se distribuye sin esfuerzo adicional para el investigador. Reconozco el mérito de estabilizar una red GAN distribuyéndola así. Son arquitecturas famosas por ser inestables. Tener diversidad en un lote de 512 imágenes ayuda enormemente al discriminador. Pero vuelvo a poner la lupa en el sobrecoste de todo esto. El hardware necesario. Claro,
El documento revela de forma muy casual que necesitaron 8 tarjetas gráficas NVIDIA Tesla B100 de ultimísima gama solo para que un modelo convergiera decentemente. Es un equipo muy caro, sí. Es prohibitivo para la mayoría, y esto nos lleva a cuestionarnos algo. Esta dependencia absoluta en el hardware masivo, usando clases condicionales y proyecciones tan enormes, ¿es el verdadero camino hacia adelante? ¿O simplemente estamos enmascarando ineficiencias algorítmicas de base porque nos sobra la potencia de cálculo? Es una pregunta muy válida sobre el estado actual del sector. Si necesitas 8 Tesla B100 para un experimento básico, dejas fuera de juego a casi toda la comunidad investigadora independiente. Pero fíjate que para demostrar que no todo es simplemente echarle más hardware al problema, el documento nos presenta un tercer escenario. Y creo que es el entorno más complejo de todos. El caso de la robótica. Exacto, robótica y aprendizaje por refuerzo. Utilizan el entorno de simulación DeepMind Control Suite con un agente llamado D4PG. El objetivo es enseñar a un robot biomecánico a caminar y correr, pero mirando únicamente píxeles brutos. Nada de sensores de posición facilitados por el entorno. Nada. Píxeles RGB de 84 por 84. Y además apilan 3 fotogramas seguidos para que la red neuronal infiera la velocidad de los objetos. Es una carga computacional tremenda. Y este caso me parece vital para la conversación, porque le da la vuelta por completo a la premisa de la fuerza bruta que veíamos antes. Totalmente. Aquí más no es mejor. Exacto. El documento señala un matiz crítico para el aprendizaje por refuerzo. A diferencia de la clasificación de imágenes, en este campo, aumentar el tamaño del lote a lo bestia puede perjudicar severamente el rendimiento de la gente. Porque la información se queda obsoleta muy rápido, ¿no? Claro, si simulas demasiados pasos a la vez con una política de decisiones que ya está desactualizada, el aprendizaje diverge. Por eso, aquí los investigadores tuvieron que usar escalado fuerte, o strong scaling. Es decir, mantuvieron un tamaño de lote fijo. Un lote fijo y manejable de 256 muestras, pero lo repartieron entre varias máquinas solo para acelerar la velocidad a la que se calculan los gradientes. Y para lograr esto, sin crear un cuello de botella terrible, tuvieron que analizar la arquitectura a fondo. Desacoplaron la recolección de experiencia. Los famosos actores, que son las copias del robot interactuando con el entorno. Exacto. Desacoplaron a los actores del alumno, que es el proceso central que realmente aprende y actualiza los pesos de la red. Y lo conectaron todo usando un buffer de repetición fuera del grafo. El estilo de una base de datos en memoria, como un memcached. Justo. Sacaron esa parte fuera de TensorFlow porque las velocidades de simulación y de entrenamiento son muy distintas. Y esto demuestra que TF Replicator es increíblemente flexible. Demuestra que es flexible, sí, pero también demuestra mi punto inicial. Subraya que el investigador aún debe tener un conocimiento profundísimo del algoritmo. Para no sabotear su propio experimento. Exactamente. Si usas esta herramienta a ciegas en aprendizaje por refuerzo y le metes un tamaño de lote de miles de muestras solo porque tienes muchos ordenadores disponibles, arruinas el experimento. TF Replicator oculta la ingeniería de sistemas, pero no sustituye la comprensión matemática del problema. Hay que saber lo que se está haciendo. Eso es indudable. Y bueno, para dar un poco de perspectiva histórica a todo este avance que a veces damos por sentado, el documento repasa de dónde venimos. De la prehistoria del Big Data. Básicamente. La industria intentó usar arquitecturas convencionales de Big Data como los sistemas MapReduce. Hadoop, Spark. Sí. Y descubrieron a las malas que eran sistemas terriblemente lentos para la inteligencia artificial. El texto suelta un dato demoledor. Una herramienta llamada SparkNet tardaba 20 segundos enteros solo en sincronizar los parámetros entre 5 trabajadores. En Machine Learning, esperar 20 segundos en cada paso de entrenamiento es inasumible. MapReduce estaba diseñado para procesos por lotes masivos, con tolerancia a fallos, no para sincronizar gradientes a la velocidad de la luz. La evolución ha sido un proceso muy duro. Pasamos por servidores de parámetros dedicados como Distbelieve, luego llegaron herramientas como MXNet, que ya utilizaba grafos, Y hasta llegar a sistemas más modernos y complejos como Mesh TensorFlow o el ecosistema Ray. Pero hay que concederles algo a los autores de DeepMind. que han encontrado un equilibrio. Exacto. Han logrado un punto dulce casi único.
TF Replicator consigue equilibrar la personalización extrema que exige el investigador para probar arquitecturas nuevas con la optimización pura del hardware para no desperdiciar recursos millonarios. Y han conseguido que todo funcione con cambios mínimos en el código original. Es un hito innegable. Lo es. Bueno, tras desgranar todas estas secciones, es el momento de agrupar las ideas y ofrecer a nuestra audiencia un bloque de conclusiones claras sobre este análisis detallado. Podemos resumir los puntos vitales en 3 grandes aprendizajes. Vamos con el primero. El primero es una realidad ineludible. El aprendizaje automático masivo ya no se puede hacer en un solo ordenador. El cómputo distribuido es una obligación. Y el segundo punto es que TF Replicator actúa aquí como una especie de traductor universal. Permite escribir el código pensado para una sola máquina y que el software por debajo se encargue de desplegarlo en superordenadores de manera sincrónica o asincrónica. Y la tercera conclusión vital es su flexibilidad. A diferencia de las herramientas que le precedieron, respeta verdaderamente la libertad del investigador. Permite diseñar modelos extraños con múltiples pérdidas o agentes asincrónicos sin forzar un rediseño completo de la infraestructura. Exacto. Pero antes de despedirnos, creo que es necesario dejar una reflexión sobre la mesa. Algo que no está directamente escrito en el texto, pero que se deduce claramente de todo lo que hemos debatido hoy. Sí, es un pensamiento un tanto provocativo. Si herramientas como TF Replicator abstraen por completo la necesidad de entender de supercomputación, facilitando consumir cantidades brutales de hardware de forma tan sencilla, ¿estamos democratizando verdaderamente la inteligencia artificial? Esa es la gran pregunta. O, por el contrario, estamos creando una dependencia absoluta en los pocos gigantes tecnológicos que poseen esos clústeres de miles de TPUs. Porque si el futuro es solo escalar masivamente, estamos dejando a la investigación independiente y a las universidades sin posibilidades reales de competir en esta carrera. El monopolio de la infraestructura y un punto crítico a vigilar en los próximos años. Ha sido una conversación técnica y fascinante. Agradecemos enormemente la atención de quienes sintonizan este programa y nos han acompañado en esta inmersión profunda. Nos despedimos por hoy, recordando siempre que el avance implacable del conocimiento nos obliga a crear herramientas cada vez más potentes, pero el verdadero desafío está en no olvidar cómo funcionan por dentro. Hasta la próxima. Hasta la próxima.